La vida de José, cuando Dios obra en silencio. Te hago una pregunta sincera. ¿Has pensado en algún momento de tu vida que Dios se ha olvidado de ti? Sea sincero, muéveme la cabeza. Dadas circunstancias que a veces atravesamos, probablemente llegamos a preguntarnos, ¿estará Dios conmigo? Así es. Ha fracasado tal cosa, mi matrimonio y aquí y allá. No hay dudas de que hay momentos en que las circunstancias parecieran que estamos solos y olvidados. Pasan una tras otra. Cuando pasan parecen que vienen todas juntas. Oramos y nada cambia. Solo esperamos. Las circunstancias adversas tienden a hacernos pensar en el abandono de manera natural. Y así termina Génesis 40. José olvidado por el copero, que podría haber cambiado su realidad en ese momento. El copero olvidó, pero Dios no. Amén. El copero olvidó a José, mas no su Dios. Amén. Amén. Aunque José no podía verlo, Dios seguía obrando en medio de su situación adversa. Amén. Razón por la cual el pasaje nos lleva a lo siguiente. Hermanos, debemos esperar pacientemente en el Señor, Amén. porque Él continúa obrando aun cuando las circunstancias parecen indicar que Él nos ha olvidado. Amén. Amén. Porque podemos esperar pacientemente al Señor en estas circunstancias. Son tres encabezados que tengo esta mañana. El primero es porque su providencia sigue actuando, porque Él conoce y revela lo que ha determinado y porque Él cumple fielmente lo que ha anunciado. Su providencia sigue actuando. Es imposible para mí no centrar mi atención en la providencia del Señor en estos primeros versículos. Amén. Recuerda, José estaba encarcelado de manera injusta. Cualquiera pensaría, Dios no está con él, pero el texto anterior, si usted se acuerda, lo único que se encargaba el texto de recordarnos era que Dios estaba con Moisés, o sea, con José. Amén. ¿Cierto? Eso es lo que dudamos cuando estamos en adversidad, si realmente Dios está obrando a nuestro favor de alguna manera. Y comenzamos a ser impacientes, ansiosos y rápidamente cuando no vemos una respuesta a nuestra adversidad. Y hermanos, yo no estoy diciendo, que quede claro, que vamos a tener una respuesta a cada adversidad que tengamos. Así es. No. Puede que la tengamos, sí, en este caso se va a dar, pero puede que Dios decida mantener la situación tal como está por siempre, si quiere. Amén. Amén. Lo que tampoco implica que Él no sigue obrando Amén. a favor de nuestras vidas para llevarnos a crecer. Amén. En este texto, aunque vemos que aún en la adversidad, como en el caso de José, podemos esperar en el Señor, y aunque tome tiempo de salir de ella, o insisto, aunque nunca salgamos de ella, podemos ver claramente a nuestro Dios obrando en medio de todo esto. Así es. Las circunstancias adversas no limitan el poder de Dios ni el obrar de Dios. Amén. Amén. La providencia sigue actuando. Podemos esperar pacientemente. Digo providencia y defino providencia como que Dios ejerce su soberanía dirigiendo concretamente el curso de los acontecimientos. Amén. Estos versos nos enseñan que las posibilidades que existan coincidencias son totalmente aplacadas a la luz de este relato. O sea, si pensamos que esto que está sucediendo con José son meras coincidencias, hermanos, este relato aplasta esa verdad. O sea, esa afirmación. Es imposible que la bendita providencia no esté detrás de estos sucesos. Así es. Aunque las circunstancias sean adversas, podemos esperar pacientemente al ver las evidencias de la providencia actuando a nuestro alrededor. Mira, en los versos 1 al 3
Me encanta la parte final donde dice en el mismo lugar que estaba José preso. Es como un énfasis que pone el autor. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió que llegó el copero del rey y el panadero del faraón, a estar en el mismo lugar donde José estaba? Pregunta, ¿al azar? No. ¿Seguro? No. Es necesario una guía divina para todos estos sucesos. Hay un camino trazado y toda la vida de José, y en especial este relato, es un pequeñísimo ejemplo de aquello. ¿Qué sucedió? Mire, recuerde brevemente el camino que recorrió José. Sus hermanos, el odio hacia él por el amor de su padre hacia él, vendido, llega a la casa de Potifar, dada su hermosura, es tentado, la esposa de Potifar es tentada, quiere tener relaciones con él no quiere, se va preso y luego se hace encargado de la cárcel. A esto se suma que justo cuando José ya estaba encargado de la cárcel, de los presos de Faraón, ocurre otro suceso. El copero y el panadero ofenden a Faraón. Y la ofensa no fue cualquier ofensa. Fue tal que Faraón decidió enviarlos a la cárcel. Y los puso bajo la custodia de Potifar, específicamente en la cárcel de Potifar. Y remarca el texto, y es esa cárcel el mismo lugar donde estaba José, quien, como vimos en el capítulo anterior, Dios estaba con él en la cárcel. Luego de haber sido condenado injustamente, es puesto como encargado de la cárcel, y no se preocupa nada el que estaba encargado antes de la cárcel, porque José hacía todo. Esto me faltó decirlo la semana pasada, pero sería hermoso, hermanos, cultivar la diligencia por parte de quienes nos empeñan en alguna tarea, que nos encarguemos de todo lo que esa tarea conlleva, que resolvamos. Cierto que no hay nada más incómodo cuando tú le pides algo a alguien y ese alguien te está preguntando todo. ¿Y cómo? ¿Me voy por aquí o me voy por allá? No, José resolvía. Y él hacía todo, y el que lo mandó no se preocupaba de nada. Tengamos esa actitud. Y luego dice que el texto, que el capitán de la guardia, ¿quién era el capitán de la guardia? Potifar, les asignó a José el panadero y el copero. Justo. Y él les servía. Además, justo soñaron un sueño cada uno la misma noche. Y se pusieron tristes porque no sabían interpretarlo. Y justo José, mostrando interés por ellos, les preguntó qué les pasaba porque sus rostros estaban tristes. Y eran precisamente los sueños la causa de su tristeza. Pero justo José tenía la solución. Él conocía a Dios, y de Dios son las interpretaciones. Amén. Todas estas coincidencias se llaman el Dios soberano actuando en sus dominios. Amén. Amén. No siendo autor de pecado, no tratando como marioneta a sus criaturas, siendo todos los pecadores responsables de sus pecados y sus actos. Con todo y eso, la providencia de Dios se abre paso en medio de la historia para llevar a cabo sus propósitos eternos, y nadie puede oponerse a ellos. Así es. Dios lo que está haciendo es preparar un camino. Amén. Dios está acercando cada vez más a José a Faraón. Dios está acercando cada vez más a José a su exaltación, anticipada por Dios mismo en el capítulo 37 a través de esos sueños. De momento, José solo debe esperar que Dios termine de hacer el camino por el cual él va a transitar. Hermanos, muchas veces solo basta para nosotros observar los hechos a nuestro alrededor y darnos cuenta de la presencia de Dios obrando alrededor nuestro.
Hermano, piénsalo por un momento. Muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces, solo al observar las cosas que suceden a nuestro alrededor y cómo todas las otras cosas se van dando a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de que Dios está obrando en medio nuestro, de su actuar, de su mano. Y esa es una razón para esperar confiadamente en Él. En muchas ocasiones, a pesar de la adversidad, su presencia es muy evidente a nuestro alrededor, como en esta historia de José. Y otras veces, insisto, puede que no, pero no tenga duda alguna que el Señor sigue obrando aún en medio de todas nuestras adversidades, aunque guarde un total silencio o aunque se deje ver un poquito. Yo sé que cada uno de nosotros pudiese relatar una historia o historia tras historia donde un montón de sucesos pasaron casi de manera milagrosa para llegar a un fin específico para tu bien. Amén. Pastor, no me va a creer. Sí le voy a creer, primero que todo. Pastor, no me va a creer. Yo quería hacer tal o cual cosa, pero era imposible que pasara. Era imposible que mi marido me acompañara a un culto de una iglesia. Así es. Amén. Pero pasó esto, y ahora me acompaña. Gloria a Dios. Pastor, usted no sabe, no me va a creer, pero era imposible que pasara esta situación que yo quería que pasara, que era para el bien de mi vida o de mi familia, porque tenían que darse un montón de situaciones. Y adivine qué, todas sucedieron. Aleluya. Usted no sabe lo que tuve que pasar o lo que tuvo que pasar para yo obtener el trabajo que tengo ahora. Muchos sucesos que era imposible que sucedieran. Bueno, eso se llama el Dios soberano actuando en sus dominios para llevar a cabo sus planes y para cumplir sus propósitos. Amén. En mi enfermedad, en mi accidente, en mi esto, en aquello, tantas cosas sucedieron para que ahora yo esté con vida. Hermano, eso se llama la providencia, abriéndose paso en la historia, obrando para su gloria. Amén. Así es. Los creyentes no nos aferramos a las coincidencias. Así es. Aunque vivamos situaciones que no comprendemos, aunque por un tiempo estemos con muchas interrogantes y no veamos con total claridad las cosas, esperamos aferrados al Dios que gobierna lo conocido y lo que desconocemos. Esperamos aferrados al que es dueño de la historia, del pasado y del futuro, y sobre todo ello Él declara: eso es mío. Amén. Así es. Hay una frase que me encanta que dice: no hay ni una pulgada cuadrada sobre todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grite mía. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Hace un tiempo estábamos con la inquietud de que debíamos irnos de Camilo Enrique 540 y luego el lugar fue puesto en venta. Luego la inquietud se hizo una realidad porque en cualquier momento lo venderían. Nos pusimos a orar para que Dios nos diera un lugar y a su vez comenzamos una búsqueda ardua. Y a la vez comenzamos la serie La vida de José, que habla de confiar en el Señor, de esperar en Él, de que Él guarda a su pueblo, etc. Y justo al pasar de los días la señora nos dice: vendí el lugar. Al día siguiente que supimos de la venta ya teníamos este lugar arrendado. Gloria a Dios. Justo todo se dio. Aleluya. ¿Fue justo o fue nuestro Dios? Nuestro Dios. Es imposible no ver al Señor Amén. en cada detalle mencionado. Descansa, si observas bien, la providencia sigue actuando, aunque a veces parezca que no lo hace. Otra razón por la cual debemos esperar confiados es
porque Él revela lo que ha determinado hacer. Otra cosa que nos lleva a descansar en medio de la dificultad y dar cuenta de que Dios sigue obrando, que Él no está de manos cruzadas y que su poder no está limitado a nuestras circunstancias, Amén. Amén. es su capacidad de declarar anticipadamente lo que va a suceder. Yes, amén. En este caso, en medio de la prisión, José, Dios revela lo que va a suceder a dos personas. Así es. Si bien no lo que va a suceder con José específicamente, pero sí lo que sucederá con otros, que aunque José no lo sabía, sí tendría mucha relación con él. Así es. Amén. Aunque el texto no lo dice explícitamente, para mí esos sueños fueron puestos por el Señor en ellos. Dice Matthew Henry, Dios tiene acceso a todos los corazones, Amén. a aquellos de los que le temen y de quienes no. Dios puso esos sueños ahí. Aunque José no lo sabía, Dios seguía obrando a favor de él. Así es. Para nosotros eso está muy claro porque conocemos todo el relato, pero para él en ese momento yo creo que no. Lo que sí sabía era que en Dios, podía encontrar la respuesta a esos sueños que tanto agobiaron a los presos. Eso sí lo sabía. José sabía que solo en Dios podría encontrar la respuesta. Amén. En la interacción que ellos tuvieron, el copero contó su sueño y José de inmediato lo interpretó. Serás restaurado. Cuéntame tu sueño. ¿Te agobia? Sí, es que no hay quien lo interprete. No, es que yo conozco a uno. Amén. Mi Dios. Amén. Cuéntamelo. Serás restaurado en 3 días. Yo sé que ninguno de nosotros se atrevería a decir una cosa como esa. Va a suceder tal cosa en tantos días. Pero fíjate en su respuesta, certera, precisa, llena de convicción. La interpretación es: serás restaurado 3 días más. Volverás a tu trabajo. Y le daba más detalles. Volverás a poner la copa en mano del faraón. O sea, no solo le estaba diciendo que no iba a morir, sino que sería restaurado a su antiguo trabajo y que iba a volver a poner la copa en la mano del faraón. Muchos detalles. Así es. Declarando lo que va a suceder desde mucho antes. A mí, por lo menos, me sorprende tal seguridad. Amén. José estaba diciendo con toda certeza: esto va a ocurrir, así Dios lo reveló, esta es la interpretación de tu sueño. Así es Dios, así es su palabra revelada. Es impresionante como Él conoce las cosas y puede decir de antemano lo que va a suceder. Y nosotros somos los beneficiados de eso, porque Él ha dejado muchas cosas aquí. Amén. 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 Así es. Amén. Y aquí podemos tener muchas certezas de cosas que pasarán. Así es. Por ejemplo, si no perdonas, vas a tener amargura en el corazón. El enemigo va a tomar ventaja de tu vida. Y la relación con la persona que tienes este problema se va a ver dañada. Y la unidad no estará en medio de ellos. Así es. Ahí está. Porque fue Dios quien lo declaró. Amén. Lo que nos permite atravesar momentos de adversidades con muchas herramientas, con muchas promesas, con muchas convicciones que afirman el corazón a la hora de las tempestades. Lo que nos permite esperar pacientemente en el Señor, porque no hay dudas de que Él sigue obrando a pesar de estas dificultades. Hermanos, esperemos en Él, solo a Él le pertenece el futuro. Amén. Así es. Amén. Amén. Estamos en una situación el día de hoy. Hermanos, esperemos en Él. A Él le pertenece lo que vamos a hacer mañana y dónde vamos a estar mañana.
Lo que tenemos que saber es que podemos confiar en Él. Amén. Y hagámoslo pacientemente. Amén. Amén. La interpretación de José era que en 3 días entonces algo iba a suceder. En la interpretación dada por Dios tenía un veredicto: en 3 días uno será restaurado. Creo que lo más grande de toda esta parte del relato es que José no se imaginaba que esto también era parte de la preparación de su ascenso. Dios, de manera muy silenciosa, estaba revelando cosas a otros para el beneficio, al fin y al cabo, de José. Hermanos, Dios no está quieto. Él va a seguir obrando, Él sigue revelando el futuro. Dios no nos ha olvidado, Dios ahí está moviéndose, revelando. Si bien a veces no cosas favorables de momento para José en este caso, pero sí preparando un camino para hacerlo en algún momento. Y pasa algo muy interesante. José vio una oportunidad que me parece muy bien. Yo creo que todos lo hubiéramos aprovechado en sus zapatos. Y le dice al copero, una vez que le interpreta el sueño: acuérdate de mí cuando te vaya bien. Mencióname a Faraón para que me saquen de esta casa. Esta muy válida frase, en esta frase José expresa sus esperanzas de libertad. Quiere probar su inocencia y recibir justicia. Y estas estaban en manos de un desconocido copero y de Faraón. Pero él hace algo muy particular que me gustaría pusiéramos breve atención. Dice un comentarista: él modestamente imploró el favor del jefe de los coperos. Le dijo: acuérdate de mí cuando te vaya bien. Y lo que es más atractivo para mí de este relato es lo que él dice. Y es lo siguiente, miren: fui secuestrado de la tierra de los hebreos. No acusa a sus hermanos de que lo habían vendido. Así es. Tampoco se refiere al daño causado por la esposa de Potifar, Así es. por cuya causa se encontraba en esa cárcel. Así como tampoco menciona que su amo no le dio ni una chance. Se limita a confesar mansamente su inocencia. Me gustaría que aprendiéramos eso. Mire, cuando tú tengas que vindicar tu conducta, cuando hayas recibido una injusticia, debemos evitar al máximo, en la medida de lo posible, hablar mal de otros. Contentémonos con demostrar nuestra inocencia sin tratar de afear la conducta, aunque sea mala, de otros. Acuérdate de mí, esta es una expresión que puede dar cuenta de lo siguiente: ya no debo estar acá, estoy injustamente preso, es tiempo de salir de acá. No perdamos el foco. En medio de la prisión, Dios seguía obrando. Él puso esos sueños ahí en los corazones de los hombres y Dios mismo dio la interpretación de ellos. Dios está ahí. Dios está obrando. José no fue el que tuvo el sueño, revelando su propia liberación. Fueron sueños relacionados a otras personas. El copero es el que sería liberado, pero Dios había hablado respecto al copero, no a José. Pero lo que probablemente, insisto, José no sabía es que esto también tenía que ver con él, solo que aún no era tiempo. Amén. Amén. El panadero también vio su oportunidad, vio que había interpretado de manera beneficiosa el sueño y también dijo: yo tengo un sueño. Solo que esta vez la interpretación no era favorable. La interpretación de Dios era que éste moriría en 3 días. Esta era la interpretación. Es imposible no pensar lo siguiente: si hay alguien que no cree en Dios, tengo que mencionarte algo importante.
Lo que sucedió con el panadero nos enseña que no solo hay noticias buenas para los hombres a través del Evangelio, Así es. sino que rechazar el Evangelio también hay una muy mala noticia de la cual debes enterarte. Amén. La muerte eterna. Amén. Dios puede anunciar restauración, pero también juicio. Del mismo modo, las Escrituras nos enseñan que todos aquellos que perseveran en pecar, que no se arrepienten de sus pecados y que no ven a Cristo como el único camino para ser perdonados, poniendo la fe en Él, creyendo en Él, tendrán el mismo futuro que el panadero, solo que esta muerte es eterna. Amén. Amén. Cree en Cristo, Él es el único que puede interceder por ti ante Dios y limpiarte de todos tus pecados que te separan de Él. Si no lo haces, entonces tu fin, al igual que el del panadero, es la muerte. Y como he dicho, no solo la muerte física, sino la eterna, separado de Dios. Amén. Otra cosa que hace el Señor para darnos esta esperanza, poder esperar confiadamente en Él durante la adversidad, es que además de revelar las cosas que van a suceder, Él cumple lo que va a suceder. Amén. Amén. Aunque continúe la espera. Si ya con lo anterior no es suficiente para nosotros poder esperar confiadamente en que Dios sigue obrando a nuestro favor, aún en medio de las adversidades. Los últimos versos hablan de una manera muy clara respecto a esto, y tiene que ver con que Dios cumple lo que anuncia. ¿Qué espera confiable debiese producir en nosotros si vemos que a nuestro alrededor Dios va cumpliendo lo que Él promete? ¿No debería provocar confianza en nosotros? Imagina el caso de José. Acaba de darle la interpretación de un sueño a dos personas. Una vive, otra muere. Y ahora José ve el cumplimiento de esa palabra luego de 3 días. Es impresionante. Dios obrando claramente. Dice que todo sucedió, como dice el texto, tal como les había interpretado José. Amén. Pero alguno dirá, pastor, pero no es a favor de José. Dios no se acordó de José. Dios se acordó del copero, no de José. El texto además dice, pastor, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Es triste ese verso pensarlo, la expectativa que José tenía puesta en el jefe de los coperos. En el verso 14 se ve frustrada por este último verso. Y dice que el jefe de los coperos, cuando recibió esta noticia y esta restauración, se olvidó de él. Y para mí es muy impactante pensar eso. ¿Cómo fue eso posible? ¿Quién olvidaría algo así? ¿Quién olvidaría una situación como esa? ¿Y quién olvidaría a una persona que te dijo todas esas cosas que iban a pasar? Creo que ni el peor de los olvidadizos que hay en este lugar olvidaría un evento como ese. Piénsalo, es digno de una película. ¿Quién olvida una cosa como esa? Así es. ¿Y quién olvida una persona que te dijo una cosa como esa? Todo parecía indicar que Dios se había olvidado de él, pero aún tenía que esperar un poco más, y en esa espera debía seguir confiando en su Señor. Amén. José pidió que se acordaran de él, pero el copero lo olvidó. Y alguno dirá, ¿Dios se olvidó? Eso jamás. Es solo que los planes del Señor eran otros. Los planes del Señor estaban 2 años desfasados a los planes de José. Los planes del Señor estaban 2 años más adelante.
El plan perfecto de Dios ocurriría en 2 años más. En 2 años más se acordaría el copero de José. Y durante 2 años el copero no se acordó y se olvidó de él. Es tentador hacer la pregunta, ¿cómo fue que se olvidó y no ver a Dios obrando en medio de todo eso? Pero, así como en Génesis 40 nos enseña que esperar en Dios, que sigue obrando silenciosamente, el relato bíblico general nos muestra que en la historia hubo una espera que tardó siglos en manifestarse plenamente mientras Dios obraba silenciosamente. Y esa es la venida de su Hijo. Desde la caída del hombre, Dios había prometido que enviaría un Salvador. La promesa fue confirmada a Abraham, anunciada por los profetas y esperada generación tras generación. Así es. Sin embargo, al terminar el Antiguo Testamento, transcurrieron cientos de años sin una nueva voz profética. ¿Se acuerda del último libro del Antiguo Testamento? Después que fue escrito, hubieron muchos años de silencio. Transcurrieron muchos años sin una nueva voz profética reconocida en Israel. Muchos pudieron pensar en ese tiempo que Dios guardaba silencio, que Él se había olvidado de su promesa o que la creciente maldad ya había impedido realmente su cumplimiento. Pero el silencio de Dios nunca significó quietud. Aunque Israel en ese momento no podía verlo, Él continuaba gobernando la historia y preparando cada circunstancia para la llegada de Cristo. Y cuando llegó el momento exacto que Dios había determinado, cuando en palabras de Gálatas, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Lucas nos presenta a un hombre llamado Simeón como un hombre que encarna esta espera paciente. Dice en Lucas: había un hombre llamado Simón que esperaba la consolación de Israel. Y había recibido ese hombre la promesa de que no moriría sin ver al Cristo el Señor. Él esperó confiando en la palabra de Dios y finalmente tuvo la oportunidad de tomar al niño en sus manos. Y declaró lo siguiente: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Amén. Tal cual lo habías preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Simeón comprendió que aquel niño era la respuesta definitiva de Dios. Y eso es, Cristo es la hermosa respuesta a la larga espera de la humanidad a la pregunta de ¿quién podrá sacarnos desde las prisiones eternas del pecado? ¿Quién podrá sacarnos de nuestra miseria? Y el Señor responde: Jesús el Salvador. Amén. Dios no había olvidado a su pueblo, estaba cumpliendo la promesa en el tiempo preciso, y Cristo vino para hacer mucho más que librarnos de una circunstancia adversa. Vino para salvarnos del pecado mediante su muerte y su resurrección. Amén. Así como no había olvidado a José en la cárcel, tampoco había olvidado la promesa de redimir a su pueblo. Así es, amén. Y esta venida de Cristo nos asegura que tampoco ha olvidado ninguno de los que esperan en Él. Amén. Y hoy, pensando en su segunda venida, puede parecernos que Él también guarda silencio. Han pasado ya muchos años desde que Él dijo que iba a volver. Y muchos pueden decir: ¿y dónde está la promesa? Pero su providencia continúa actuando. Amén. Y su palabra se cumplirá. Amén. Exactamente en el tiempo que ha determinado. Amén. Sigamos confiando en Dios durante la espera. Amén. Amén. El copero pudo olvidar a José, pero Dios no. Amén. Dios no. Aunque las circunstancias sean adversas, es innegable que podemos ver su mano obrando a nuestro alrededor.
A José ya le llegaría la respuesta en el tiempo preciso, en el tiempo indicado. No cuando lo deseemos, sino cuando Dios haya determinado que el tiempo es perfecto. Amén. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, Así es. pero estamos muy confiados de que será el tiempo que el Señor quiera tenernos en este lugar. Amén. Mientras tanto, esperamos confiados en Él. Amén. Algunas aplicaciones finales. No sé cuánto tiempo llevo. Estoy bien. Como no tengo el reloj. En primer lugar, vuelvo y repito, no interpretemos el silencio de Dios como abandono de Dios. Amén. Que Él guarde silencio en algunas circunstancias de nuestra vida no quiere decir que Él está de brazos cruzados. Es más, hermanos, la Escritura nos enseña que Él no descansa. Así es. No necesita descansar. Amén. No como nosotros, que necesitamos dormir 6, 7, 8, 9, 10, algunas horas para estar bien. Cuando estés en una situación adversa, yo te invito a que uses los medios de gracia durante la espera. Amén. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Amén. Es decir, si tú estás en una situación difícil, adversa, tómate de todo lo que Dios proveyó para poder pasar bien esa situación. Si tú estás en la adversidad, no te quedes en tu casa. Así es. Ven a la iglesia, busca a los hermanos, ven a la oración, busca que oren por ti, pide consejo, lee la Escritura, ora. Amén. Así es. Gracias, Señor. Hay algo muy particular que no quería dejar pasar y que esperar no significa cruzarse de brazos. Así es. José estaba en una situación adversa, ¿cierto? Amén. Estaba en la cárcel, injustamente. Pero si tú ves sus acciones, tú ves una vida activa haciendo cosas en medio de esa dificultad. Sirviendo, estando a cargo de otros. Cuando él vio sus rostros, de los presos que estaban ahí cabizbajos, ¿qué le sucede? Así es. Estaba activo, hermanos. En medio de las circunstancias adversas, él estaba haciendo cosas. Que nosotros pasemos por alguna adversidad no nos da permiso, escúchame, no nos da el permiso ni el derecho a quedarnos de brazos cruzados, esperando que el Señor tenga compasión de mí con cara larga. No, José nos enseña otra cosa. En la adversidad yo puedo ser de mucha utilidad. Puede que el Señor todavía no dé la respuesta a mi situación particular, pero no quiere decir que Él se está moviendo a mi alrededor y que otros no necesitan de mis servicios. Amén. ¿Se entiende? Amén. Es. Y cuando estés pasando por una adversidad, no pongas tu esperanza principal salir de la adversidad. Amén. No. Si tú estás atravesando una situación difícil, pongamos el nombre, una enfermedad muy trágica, que tu esperanza no sea, o tu total felicidad no sea el momento en que tú seas libre de esa enfermedad catastrófica. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Porque la mayor provisión de Dios no consiste en sacarnos inmediatamente de una enfermedad, de una dificultad económica o de un conflicto. Su provisión suprema es Cristo el Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bastantes veces lo hemos dicho. Amén. Cristo, más nada
es igual a todo. Amén. Todo sin Cristo es igual a nada. Amén. Hermanos, que tu esperanza no sea, ¡hoy quiero salir de esto! Tú ya tienes una esperanza viva. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Cristo el Señor. La provisión más impactante de Dios. Quizás Dios nunca cambie tus circunstancias o se va a demorar un poco. Quizás determine sostenerte dentro de ellas durante más tiempo. Quizás tú puedas concluir de la manera que José lo hizo. Yo creo que hoy es el tiempo. Yo creo que hoy tengo que salir de esta situación. Pero Dios del cielo puede estar diciendo, te faltan 2 años más. Pero yo estoy contigo. Amén. ¿Cuál es el problema? Él nos ha dado la prueba definitiva de que no nos ha olvidado. Amén. Amén. Entregó a su Hijo para salvarnos y lo levantó de entre los muertos. Quien te dio a Cristo no abandonará la obra que comenzó en ti. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Y por último, quizás lo debía haber dicho antes y haber terminado con eso que era más bonito. No seamos como el copero olvidadizo. No seamos como aquel que olvida al que está necesitado. No tengamos esa actitud de olvidarnos de las personas que por un lado nos han hecho mucho bien y que están en una necesidad. Y nosotros, como ya fuimos restaurados y como estamos bien, nos olvidamos de todos. Hermanos, no seamos de esa manera. Amén. Seamos misericordiosos con aquellos que necesitan misericordia y con aquellos que nos piden ser misericordiosos también con ellos. Seamos de esa manera. Amén. No nos demoremos 2 años en reaccionar para ayudar a alguien. Ve que eso tenía que haber ido antes. Terminamos entonces meditando y pensando y trayendo la idea principal de este sermón, que era, hermanos, podemos esperar pacientemente en el Señor, porque Él continúa obrando aún en medio de circunstancias que parezcan indicar que nos ha olvidado, porque eso no es así. Amén. Oremos. Amén.